Buen día, vamos a ver la clase hoy de técnicas histológicas. Este es un tema muy bonito, muy entretenido. Vamos a ver acerca de cómo se procesan los cortes histológicos, ¿verdad? Como nosotros de un tejido, de un órgano, nosotros tenemos muestras para poderlas observar a través del microscopio. Entonces vean ustedes de que las técnicas histológicas, cuando hablamos en sí de estas técnicas, nosotros vemos que tienen varios propósitos. El principal de estos propósitos es que estos tejidos que nosotros podemos estar observando los podamos observar a través de microscopio, es decir, que nosotros podamos hacer el estudio histológico de todos estos órganos o todos estos tejidos y lo vamos a hacer a través de una serie de pasos, ¿ok? Entonces la técnica histológica es el conjunto de técnicas que se utilizan en histología para no solo preservar el preparado, sino que eh, lo, lo, lo incorporan a todo un proceso que al final va a tener como resultado que nosotros podamos ver este tejido y que lo podamos estudiar a través del microscopio, ¿ok? Obviamente estamos hablando de microscopio óptico que utiliza luz, ¿ok? Y así también sus variantes, como ya las hemos venido estudiando. Entonces, vean que con estas técnicas histológicas preservamos y preparamos las células, los tejidos, y los órganos en general, ¿verdad? Para poderlos observar, para poderlos estudiar por microscopía de luz, ¿no? Así como sus variantes. Podemos estudiar los órganos de de estos tejidos, ¿verdad? A través de estudios directamente mediatos o inmediatos, ¿no? Vamos a ir conociendo entonces, bueno, realmente los estudios mediatos son los estudios post-mortem, ¿no? Y los estudios inmediatos son los que llegan al momento de obtener la muestra, ¿no? Por ejemplo, se obtiene una muestra de piel y inmediatamente se coloca en formalina. Sin embargo, los estudios mediatos hay que hacer una autopsia para obtener material, obtener biopsias, ¿verdad? Mejor dicho, obtener tejidos de un cuerpo que ya ha fallecido, que pues así como se los he mencionado, estudios post-mortem. Entonces, el estudio de las células es lo que nosotros vamos a definir como citología. La citología pues, puede tener varias variantes, ¿no? La citología exfoliativa es una de las que más comúnmente utilizamos. Nosotros estudiamos las células no solamente a través de la citología, que la citología exfoliativa. Hay otros tipos de citologías que más adelante se las voy a mostrar, se las voy a enseñar, pero para fines de esta clase, ahorita, en este momento, vamos a decir que el estudio de las células lo podemos hacer a través de citología, lo podemos hacer a través de técnicas de estudio histológico en parafina o a través de técnicas directamente de congelación de tejidos. Entonces, la citología exfoliativa es el estudio de las células en el cual se utilizan frotis y estos frotis se colorean para poder observar al microscopio. La tinción que más comúnmente se utiliza para hacer la citología exfoliativa, y cuando hablamos principalmente de la citología cervical, es una tinción que se llama tinción de Papa Nicolau. ¿Okay? La tinción de Papa Nicolau pues fue descrita por George Papa Nicolau, fue la persona que se encargó de prácticamente de abrir vamos a decir que es un screening para el cáncer de cervix, y pues a partir del estudio de estas técnicas de citología han disminuido mucho la incidencia de cáncer de cervix en las mujeres, ¿no? El estudio de los tejidos usualmente lo hacemos a través de la técnica histológica de la parafina. Sabemos que la parafina es el mismo, o es un material, vamos a decir, que es similar a la espelma de las velas o de las candelas que nosotros usamos para iluminar, ¿no? Para aromatizar los salones, por ejemplo. Entonces, ese material que es como untuoso, como que a temperatura ambiente es sólido, pero a temperaturas altas, pues se derrite. Entonces podemos hacer esta técnica, ¿no? La técnica de la parafina. En algunas situaciones en las cuales necesitamos dar un diagnóstico rápido de qué es el tejido que estamos observando, eh, pues hay muy poco tiempo para hacerlo y el paciente probablemente está en una cirugía y entonces en ese momento utilizamos una técnica de biopsia, que es la técnica de la congelación, que para esta utilizamos una serie de geles, que son geles solidificantes, que nos ayudan a formar un coágulo, o mejor dicho, un taco congelado,
del tejido para poder hacer cortes también sumamente delgados, los coloreamos y también los podemos observar. Más adelante voy a hablar más específicamente de estos tres estudios, que son los estudios con los que usualmente nosotros vemos células, ¿no? La técnica histológica de la parafina es la técnica en la cual me voy a centrar más en esta clase. Y para esta técnica, pues vamos a ver de que se describen 10 pasos. ¿No? Estos 10 pasos tienen que estar ordenados y tienen que seguir una secuencia, ¿no? Entonces, por eso se los doy enumerados. El primer paso es la obtención de la muestra, es la forma en que nosotros obtenemos el tejido. Luego, como nosotros describimos ese tejido, usualmente hacemos una descripción macroscópica. Luego viene, bueno, perdón, antes de hacer la descripción macroscópica, hacemos la fijación, ¿no? Que sería el segundo paso. El tercer paso, entonces, sería la descripción macroscópica. El cuarto paso es la deshidratación. Luego viene un proceso que se llama aclaramiento. Luego del aclaramiento viene la inclusión. Luego viene la formación de los tacos o de los bloques de parafina. Hacemos después de eso los cortes microscópicos, luego hacemos la coloración y por último hacemos el montaje, ¿no? Entonces, esto es lo que nosotros usualmente hacemos, obtenemos la muestra y la muestra usualmente la obtenemos de estas tres formas, a través de necropsias o de autopsias, de biopsias y de las piezas quirúrgicas que se muestran o que se extraen a través de procedimientos quirúrgicos más complejos. Entonces ya sabemos que la necropsia es el estudio del cadáver. El término opsia significa ver, ver, opsia, ¿verdad? Y necro significa muerto. Entonces es directamente ver en un cadáver o en un muerto, ¿verdad? Haciendo o teniendo palabras frías. Existen varias técnicas de necropsia, ¿verdad? Cuando hablamos de necropsia hablamos en general de los cadáveres, pero la palabra más comúnmente utilizada en nuestro medio es el término de autopsia. Entonces hablamos de varios tipos de autopsia, ¿no? Entonces cuando nos referimos al término de autopsia, nos estamos refiriendo a opsia, que significa ver, y auto, pues uno mismo, ¿no? Entonces es ver por uno mismo lo que está ocurriendo. Entonces por eso decimos que las autopsias, lo ideal es que el patólogo, la persona que está encargada de la autopsia, esté ahí para ver y que constate qué es lo que encuentra. Entonces vean ustedes que para eso necesitamos una sala de autopsias, en la cual usualmente hay una mesa de autopsias y en esta mesa de autopsias ponemos el cadáver, abrimos, sacamos el tejido y pues usualmente se hacen el estudio o la extracción completa de los órganos, así como la extracción completa del cerebro. El estudio o estas autopsias pues pueden tener varias formas de hacerlo, ¿verdad? Existen dos métodos, vamos a decirlo así, métodos de autopsia. El más comúnmente utilizado es el método de Rokitansky, en el cual se hace una incisión en Y entre las clavículas, llegamos hacia el manubrio del esternón y luego hacemos una línea que llega hasta la sínfisis del pubis y entonces disecamos los tejidos blandos, llegamos a la parrilla costal y a los músculos abdominales y luego hacemos la extracción de los tejidos en un solo bloque. Y aquí tenemos el bloque, ¿no? Aquí tenemos el hígado, los pulmones, laringe, tráquea, lengua. Aquí tenemos intestino y todos los órganos relacionados al peritoneo. Entonces, de esta manera hacemos la extracción en bloque. El cerebro, pues también se extrae de esta manera, se hace un corte con sierra del cráneo, de la calota, se separa y luego se extrae el cerebro y pues todo eso se coloca en formalina. En este caso, cuando hacemos la extracción del bloque completo de órganos, procedemos a disecar y los hallazgos pues se van describiendo, ¿no? En una descripción macroscópica. Inmediatamente se están colocando en formalina, ¿verdad? Para su fijación y aparte de eso, se están fotografiando para documentar los hallazgos. En los estudios, bueno, esto como les digo es un tipo de estudio o es una forma de autopsia, porque también existe una forma de autopsia que es el método de John Hopkins, en el cual los bloques o los órganos se extraen uno por uno. Es decir, aquí, por ejemplo, tenemos el intestino, entonces sacamos solo el segmento de intestino y eso lo describimos. Luego tenemos los riñones, sacamos los riñones y eso los describimos, así como las suprarrenales. Luego quitamos parrilla costal y entonces así vamos sacando órgano por órgano, ¿verdad? Vamos haciendo una disección órgano por órgano. Entonces, son estos dos métodos los que más comúnmente se utilizan. Ya les menciono, el Rokitansky, extracción en bloque, y el John Hopkins cuando hacemos la extracción órgano por órgano. Existe otra autopsia que se llama autopsia in situ. Quiere decir de que se abre, se observa,
se determina qué es lo que ocurrió y inmediatamente se cierra. Solamente se toman muestras para histología de ciertos órganos y estas muchas veces son las autopsias que se hacen en medicina forense cuando tenemos, por ejemplo, traumatismos, fracturas o que las muertes han sido por causa violenta, en las cuales la causa de muerte es obvia, ¿no? Cuando tenemos, por ejemplo, un arma de fuego disparada en la cabeza de un individuo, entonces esa pues es una forma muy clara de causa de muerte, entonces no es necesario hacer un estudio histológico de este caso, ¿no? Entonces son varias formas o tipos de autopsia o de necropsia. La biopsia es la otra forma de que nosotros podemos hacer la extracción, ¿verdad? Em, la- las formas de biopsia pues pueden ser de varios tipos. Aquí les voy a poner estos dos ejemplos. Las imágenes y la descripción de las imágenes están cambiadas. Cuando nosotros hacemos biopsias de tipo excisional, estamos retirando completamente una lesión. ¿Ven? Por ejemplo, acá nosotros sacamos los bordes de la lesión y queremos determinar si esta lesión fue extraída completamente. Entonces, esta es una biopsia excisional. Como les digo, aquí los nombres están cambiados. Entonces aquí se pueden determinar márgenes quirúrgicos. Mientras que en esta otra biopsia, que es una biopsia que se llama biopsia incisional, nosotros estamos incidiendo sobre el tumor que nosotros queremos estudiar o sobre el tejido que nosotros queremos estudiar. Entonces, por eso les digo, los nombres están cambiados, pero las imágenes son claras, ¿verdad? Estamos incidiendo y estamos sacando nada más un fragmento para hacer un diagnóstico completo, ¿verdad? De este tumor, pero sin márgenes quirúrgicos. Hay otras formas de biopsia, por ejemplo, la biopsia en sacabocados, en la cual usualmente se utiliza un trocar que tiene un borde filoso, usualmente un cilindro vacío, que tiene filo a este nivel. Lo ponemos sobre la superficie del lugar donde nosotros queremos estudiar, luego sacamos el tejido que se cortó y pues y luego viene lo del proceso de la cicatrización. Entonces, esta es la biopsia en sacabocados, pues está sacando como una especie de bocado, ¿no? Luego, la biopsia transoperatoria, en la cual usualmente hay un segmento grande de tejido de un órgano, etcétera, y se quiere saber si este está afectado por algo, entonces se manda a biopsia transoperatoria y en ese momento se hace a través de un procedimiento de técnica de la congelación, que más adelante se la voy a mencionar, pero tienen que saber que también es una forma de biopsia. Luego tenemos las biopsias por aspiración con aguja. Vean ustedes que pueden haber varias formas. Pueden haber agujas finas, pueden haber agujas gruesas. Las agujas gruesas usualmente las llamamos trucut y en esas se extrae un fragmento filiforme de tejido, ¿verdad? Que es un segmento de más o menos 1 a 2 centímetros de longitud por 1 milímetro de diámetro. Entonces, eso se tiene que fijar en formalina, ¿verdad? Y entonces después se puede procesar a través de todo lo que estamos hablando ahorita. O solamente lo hacemos a través de agujas finas, que usualmente utilizamos agujas número 22, más o menos, 22, 23. Y lo único que extraemos en este caso es un material celular que posteriormente se pone en una lámina y esta se va a fijar. Usualmente se utilizan alcoholes para el proceso de fijación o simplemente algunos recomiendan desecarlo, ¿ok? Que el ambiente se encargue de hacer que el tejido se seque y que pues posteriormente sea coloreado. Entonces, estos dos son otras técnicas de biopsia, ¿verdad? La biopsia Trucut, que es con aguja gruesa, o la aguja fina, que está habitualmente es conocida con el nombre de BAF. BAF quiere decir biopsia por aspiración con aguja fina. Bueno, las piezas quirúrgicas es como, por ejemplo, sacar este riñón, que no lo vamos a estudiar completamente por histología, pero sí vamos a seleccionar qué es lo que vamos a ver. Es una pieza quirúrgica, ¿no? O sacamos un tumor de ovario, por ejemplo, ¿verdad? Para poder identificar si existe o no posibilidad de que esto sea un tumor maligno o un tumor benigno. Entonces son piezas quirúrgicas. La fijación es uno de los procesos más importantes de todo esto que vamos a mencionar. Y aquí el proceso de la fijación lo que trata es hacer que el tejido conserve su estructura morfológica, principalmente, aunque sabemos que realmente el proceso de fijación tiene un montón de finalidades. Una de ellas principalmente es conservar la estructura morfológica, ¿no? Pero también se encarga de preservar el tejido para evitar que se autodestruya, ¿verdad? Que es un proceso de autólisis. Lisis quiere decir destrucción y auto, que va a ser destruido por sí mismo, es decir, por sus propios componentes. Y en el proceso
de autólisis usualmente encontramos o es el resultado, mejor dicho, de la activación o de la ruptura, mejor dicho, de las enzimas de los lisosomas que se encargan de degradar el material celular que quedó después de haber obtenido la muestra. Entonces evitamos que esto ocurra. Lo mismo, ¿verdad? O algo similar en el proceso de la heterólisis. Hetero es que viene de afuera, ¿verdad? O de otros componentes que no son propios del tejido, y lisis, destrucción, ¿no? Entonces, aquí lo que usualmente ocurre es que llegan bacterias, llegan hongos y se encargan de degradar el tejido. Cuando nosotros fijamos, evitamos que esto ocurra, ¿no? La autólisis y la heterólisis. También se encarga de endurecer el tejido para facilitar el procesamiento y el corte. Destruye los microorganismos, que a su vez evita el proceso de heterólisis, y también permite los procesos de coloración posterior que vamos a ver, ¿verdad?, más adelante. Entonces, ¿en qué consiste la fijación? Bueno, usualmente este proceso de fijación es cuando nosotros exponemos la muestra o el tejido que estamos queriendo procesar o estudiar a sustancias fijadoras. Las sustancias fijadoras pueden ser sustancias químicas o sustancias físicas, ¿no? Ya, por ejemplo, la desecación les hablaba, el frío, el calor también se pueden utilizar como fijadores. Sin embargo, nosotros, desde el punto de vista de histología o de histopatología, nosotros lo hacemos con sustancias químicas. Los fijadores los vamos a categorizar en 4 grupos: los químicos y los físicos, ¿no? Entonces, estos son 2 grupos dependiendo eh, el componente, ¿verdad? Si es una sustancia química propiamente o si es una sustancia física. En la física ya hemos mencionado desecación, calor, etcétera, ¿no? Pero sí quiero que sepan que los fijadores químicos pueden ser de 2 tipos, ¿verdad? Los químicos simples o los químicos compuestos. Los químicos simples son los más utilizados, y para esto utilizamos el formol, que es la formalina al 10%, ¿verdad? O también conocido con el nombre de formaldehído. Vean ustedes que esto es lo que nosotros utilizamos en todos lados. Pues ustedes lo utilizan en conservación de los cadáveres en anatomía macroscópica, así como conservación de muestras para biopsia, ¿no? Lo ideal es que esta formalina esté tamponada o que esté buferada, y esto consiste en agregar sales, ¿verdad? Estas sales ayudan a que el pH no sea tan acidificado, sino que llegue a un pH más o menos neutro, que puede andar en cerca de 7, para evitar el daño y destrucción de componentes moleculares muy, muy importantes de la célula, principalmente del ADN. En el caso de los fijadores químicos compuestos, pues estos requieren más de una sustancia química para utilizarse o para formarse. Y el que más comúnmente se utiliza como un fijador químico compuesto es el Bowen. El Bowen, pues, es una sustancia química formada o hecha a base de 3 sustancias químicas. Ven ustedes que se utiliza formalina al 10%, se utiliza ácido pícrico y ácido acético, ¿ok? Esto genera una solución que tiene una coloración amarillenta intensa, que mancha usualmente las superficies en las que tiene contacto, ¿verdad? Si estamos hablando, por ejemplo, de superficies que absorben. Eh, y pues no solo tiene la capacidad de fijar, sino que en algunas ocasiones también se utiliza para descalcificar, ¿ok? Porque, bueno, pues es un descalcificador débil por la presencia del ácido acético y el ácido pícrico. Entonces, se utiliza mucho para descalcificar muestras de médula ósea, ¿verdad? Que tienen hueso un poquito más laxo, más esponjoso, así se llama. Y pues evita también la destrucción de la médula ósea, que es lo que usualmente se quiere estudiar en estos casos, ¿no? Entonces, bueno, vemos que los fijadores pueden ser, ya habíamos dicho, químicos o físicos. Aquí tenemos un listado de cuáles son estos fijadores. Aquí nuevamente vemos el formol al 10%, el alcohol etílico, este también es otro fijador simple, al 96%. Es muy comúnmente utilizado y lo utilizamos para fijar, como por ejemplo, muestras de BAF, ¿no? De biopsias por aspiración con aguja fina. El alcohol metílico también es otro fijador utilizado, el ácido ósmico entre un 1 al 2%, y el bicromato de potasio del 3 al 5%, ¿verdad? Son fijadores químicos simples que se utilizan comúnmente, pero como les digo, el más comúnmente usado es el formol al 10%. Aquí me quiero detener, y esto quiero que lo sepan y que no lo olviden nunca.
Cuando les digo alcohol al 10%, nosotros usualmente diluimos. Porque miren, ustedes van a una farmacia y les piden, vengo a comprar un bote de formalina o de formol. Ellos le van a vender un bote de formol concentrado. Entonces, cuando yo les digo al 10%, ustedes tienen que diluir. Miren, lo ideal es que sea un formol que vaya entre un 4 al 10%. Decimos 10%, pero no lo queremos más del 10%. Entonces, lo que hay que hacer es diluir, diluir ese formol que ustedes compran en las farmacias, que usualmente viene concentrado más o menos entre un 37 hasta un 80%. Eso pues varía de las casas farmacéuticas que lo vendan, pero lo que usualmente hacemos es diluir este formol y agregamos el, si nosotros quisiéramos, por ejemplo, hacer 1 litro de formalina para nosotros poder diluir o fijar nuestros tejidos, nosotros agregamos nada más una décima parte de esta formalina, de este bote que estamos comprando en la farmacia, y el resto, estamos hablando de las 9 partes extras, pues tienen que ser agua o tienen que diluirse con agua. Entonces, el 90% de esta solución va a ser agua y el 10% va a ser eh, la formalina, ¿verdad? Del bote que estamos comprando, del frasco que estamos comprando. Entonces, por ejemplo, le decía, si queremos diluir 1 litro, vamos a agregar 100 ml de formalina, ¿verdad? Esta concentrada pura que estamos comprando, y luego lo vamos a diluir con 900 ml de agua, ¿no? Entonces, ya de esta manera nosotros estamos fijando el órgano, pues, y pues hay ciertas características que hay que seguir, ¿no? Se ha dicho de que el tejido, para que se fije completamente, tiene que estar eh, o tiene que tener un volumen más o menos de 10 veces el volumen del tejido al cual se está fijando. Entonces, si estamos queriendo fijar un tumor que es grande, imagínense ustedes, el volumen de ese tumor tiene que ser más o menos 10 veces el líquido en la formalina donde se va ¿cómo se llama? A poner a fijar, ¿verdad? La otra cosa que tienen que saber, que es un dato interesante, que tiene que ver con la formalina, es que la formalina penetra el tejido que nosotros queremos fijar, y lo hace lentamente. Anteriormente se decía de que la formalina penetraba más o menos a 1 milímetro por hora, pero realmente esto es variable porque otros textos dicen de que pues no siempre es así, que más o menos entre 24 a 25 horas podría penetrar el tejido más o menos entre unos 3.5 milímetros a la profundidad. Entonces, por eso se recomienda hacer cortes sumamente delgados para evitar de que eh, el tejido pues no se vaya a necrosar o a destruir o a autolizar, mejor dicho, que sería la palabra más correcta, ¿no? Entonces, por eso se recomienda hacer cortes delgados para que el tejido pues se fije adecuadamente. Entonces, más o menos son 3.5 a 3.9 milímetros de tejido en 25 horas. Bueno, los fijadores físicos que más comúnmente se utilizan es la desecación, el calor húmedo, se utiliza el frío, la congelación y la desecación o el calor seco. Ok, luego de nosotros haber fijado la muestra, lo ideal es que esté por lo menos 24 horas en el proceso de fijación. Luego venimos a hacer la descripción y los cortes macroscópicos, ¿no? Esto lo hacemos usualmente en una estación de inclusión, que es esta que vemos acá. Perdón, esta se llama estación de corte macroscópico. Aquí nosotros vemos y describimos lo que tenemos. Por ejemplo, si es un tumor que pesa tantos centímetros, o es un fragmento de piel que tiene tantos centímetros, que en la piel se mira una coloración irregular, si tiene tejido adiposo, si tiene todo. Nosotros lo describimos y pues son cosas que se van aprendiendo durante el transcurso de que uno pues tiene acercamiento al estudio de los tejidos.
Y bueno, les decía que para esto se requiere no solo la persona entrenada en que pueda hacer estas descripciones, sino que también un equipo, ¿verdad? Y este equipo usualmente se requiere una mesa, una tablilla de corte. Aquí se mira esta tablilla azul muy bonita porque podemos utilizarla como un fondo para hacer fotografías. Las reglas para medir, los cuchillos, etcétera, ¿no? Pues las tijeras también para disecar en algunas ocasiones. Y utilizamos estos que se llaman cassettes. Estos cassettes nos ayudan a seleccionar el tejido y aquí lo vamos a enviar para hacer los procedimientos posteriores. Aquí vemos, por ejemplo, estos grupos de técnicos o de médicos patólogos que están haciendo la descripción de este tejido que vemos en la tablilla, ¿no? Entonces, bien, una vez se hacen los cortes macroscópicos, se identifica qué es lo que se quiere estudiar. Por ejemplo, este es un fragmento de piel y aquí estamos viendo que hay una lesión que se mira poco definida, bordes irregulares, con una coloración que va de oscura a clara. Esto probablemente sea un tumor de la piel maligno. Y aquí tenemos un poquito del borde normal de la piel. Vean ustedes cómo ha perdido la piel, se ve, perdón, el color, y se mira un poquito más grisáceo. Aquí vemos pues, un segmento o algún órgano hueco, probablemente intestino, y vemos que hay un tumor aquí, por ejemplo. Estas son las descripciones macroscópicas hechas a través de los cortes macroscópicos. Entonces se obtienen fragmentos pequeños de tejido, se ponen en estos cassettes, en estas cápsulas de plástico, ¿verdad? Estas cápsulas de plástico pues son enviadas posteriormente a continuar el proceso de la técnica histológica. El proceso continúa con la deshidratación. Bueno, sabemos que la parafina y el resto de líquidos no son miscibles con el agua, es decir, no son solubles, por lo que es necesario deshidratar. Deshidratar entonces es eliminar el agua del tejido. Y para esto vamos a utilizar alcohol etílico. Y este alcohol pues va a estar distribuido en varios frascos que va a tener grados ascendentes. Es decir, vamos a empezar con un alcohol probablemente al 70%, luego lo vamos a pasar a un alcohol al 80, al 90, hasta llegar a un alcohol al 100%, ¿verdad? Incluso podemos dejarlo aquí en un alcohol al 95%, ¿no? Esto de los tiempos puede variar, puede ser incluso más tiempo, ¿verdad? Lo ideal y lo que hacen las máquinas procesadoras de tejidos es que casi siempre lo dejan a más de 10 minutos, ¿verdad? Usualmente lo dejan 40, 50 minutos en cada uno de los pasos. Luego de la deshidratación, hablamos del aclaramiento, ¿ok? El aclaramiento, en este caso, sabemos que la parafina tampoco es miscible al alcohol, por lo tanto, hay que reemplazar el alcohol, hay que quitar el alcohol y lo vamos a cambiar por una sustancia que haga el proceso del aclaramiento. Y para esto usualmente se utilizan sustancias como el benceno, toluol y el cloroformo. Sin embargo, el que más se utiliza es el silol, ¿no? El silol es la sustancia que ustedes tienen que recordar que se encarga de hacer el proceso del aclaramiento. Esta es una sustancia que tiene un olor dulzoso, peculiar, ¿verdad? Que a algunas personas pues les puede parecer agradable, sin embargo, recuerda mucho al olor del resistol amarillo. Se tiene que conservar en estos frascos de color ámbar para que no se vaya. Usualmente, ¿verdad? El silor destruye el plástico, entonces, pues aquí se conserva muy bien. Luego hacemos la inclusión. La inclusión se hace en una parafina líquida que usualmente está derretida en una temperatura entre 56 hasta máximo 60 grados centígrados. No debe de pasar de 60 grados centígrados porque entonces puede dañar el tejido. Entonces, cuando el tejido se introduce en la parafina líquida, el silor se va a reemplazar y se va a evaporar por el calor, ¿ok? Porque el silor de por sí es una sustancia volátil. Entonces, todo el espacio que antes estaba lleno de silol va a ser reemplazado, va a ser sustituido por la parafina. La parafina entonces va a reemplazar cada espacio en el tejido y esto pues posteriormente pues, va a facilitar el proceso del corte, ¿no? La parafina comercialmente nosotros la conocemos con el nombre de epoxi, usualmente viene como un granulado de esta forma, que es prácticamente la parafina o la candela o la espelma que ustedes conocen, ¿verdad? Y pues esto se derrite y posteriormente se forman lo que son los tacos de parafina, ¿ok? La formación de estos tacos. Usualmente se utilizan estas barritas que se llaman barritas de Leucar o se utilizan moldes como estos que vemos acá.
Estos moldes, pues se pone el tejido a este nivel y luego se llena de parafina y ya queda formado un bloquecito. Y ese bloquecito se deja solidificar, obviamente, a temperatura ambiente. Antes, pues se le agrega la parafina líquida, se deja solidificar, se pone en una base que tiene una temperatura baja para que se solidifique lo más rápido posible. Hay algunos de estos moldes que son descartables, que son hechos a base de plástico, y los de metal, que son los que más comúnmente utilizamos. Cuando la muestra de tejido es pequeñita, se pone el tejido acá y luego todo esto se llena de parafina. Pero si el tejido es grande, es una hoja grande de tejido, se pone a este nivel y entonces ahí se puede llenar después de parafina y se van a formar estos bloquecitos, ¿no? Aquí tenemos el tejido ya incrustado y luego aquí tenemos la parafina, ¿no? Cuando se forman estos bloques de parafina, siempre se les debe de etiquetar cada uno de los bloques para que no se pierda la continuidad de la identificación de cada uno de estos tejidos, porque si no, después va a ser una sopa y eso no queremos que ocurra. Bien, los cortes se hacen ya cuando se ha formado el bloquecito de parafina y se hacen a través de un equipo, de un aparato que se llama micrótomo. Los micrótomos utilizan una cuchilla, que es una cuchilla muy, muy potente, ¿verdad? Que usualmente se llaman cuchillas de alto perfil, que pueden hacer cortes sumamente delgados, que pueden variar entre 2 a 6 micras, que son el grosor ideal para que nosotros podamos hacer estudios a través de microscopía óptica, ¿no? Entonces, esto es lo ideal. Luego de que nosotros hacemos los cortes, usualmente va apareciendo aquí una especie de acordeón y este acordeón se va plegando aquí sobre la superficie y entonces, pues como está doblado, nosotros lo ponemos en un baño María para que se extienda y que pues quede completamente flotando sobre la superficie y que entonces lo recogemos con una laminita para entonces pues poderlo observar en en los siguientes procesos que les voy a mencionar más adelante. Bueno, siempre hablando del micrótomo, pues hay varios tipos de micrótomo. El que más comúnmente se utiliza es el micrótomo de Minot, que es este que vemos acá. Vemos que el tejido se pone, aquí se pone el bloquecito, aquí está el tejido. Y cuando nosotros giramos la manilleta, hacemos de que esto se mueva y que de alguna u otra manera se aproxime a la cuchilla para que la cuchilla haga corte de la superficie, que son cortes sumamente delgados y al grosor, y entonces ganamos los extendidos correctos para continuar el proceso de la coloración. Entonces, este es el micrótomo de Minot, existen otros micrótomos, ¿ven? Entonces, aquí por ejemplo, es otro micrótomo de Minot en el cual la cuchilla está fija y obviamente la muestra se está moviendo, se está desplazando sobre la cuchilla y entonces están apareciendo cortes que aparecen o que se dan en cinta, ¿no? Porque también existen otros micrótomos, como por ejemplo este es un micrótomo de desplazamiento. Aquí en este caso, la pieza o el cuchillo, pues es el que se va a mover sobre el tejido, ¿verdad? Entonces se va a estar desplazando, ¿no? Entonces, la cuchilla se va a deslizar sobre el espécimen, es decir, esto acá va a estar moviéndose hacia enfrente y pues van a aparecer cortes delgados a través del espécimen que nosotros estamos queriendo cortar. Existe otra técnica similar que es el micrótomo de desplazamiento y de congelación, que en este caso pues existe un aparato que mantiene congelada la superficie, la cuchilla y la navaja pues se desplaza y hace una especie de giro sobre un eje y pues está pasando sobre el tejido, ¿no? Entonces de esa manera está cortando varios segmentos, no genera cortes en cinta, entonces puede ser un poco más problemático al momento de montar sobre la lámina. Aquí tenemos el sistema de congelación, congelamos la cuchilla, esto de aquí también está congelado y podríamos utilizarlo como cortes de biopsia para transoperatoria, ¿no? Pero lo mejor o lo ideal para utilizar, mejor dicho, la biopsia transoperatoria es este tipo de micrótomo que se llama criostato. El criostato realmente es un aparato que si lo ponemos en el suelo más o menos nos llega a la cintura de eso, o sea que es un aparato sumamente alto, ¿no? Porque utiliza una cámara, que es esta que vemos acá, que se llama cámara de congelación, y adentro de la cámara de congelación existe exactamente lo que conocemos como un micrótomo de tipo Minot. La cámara de congelación se caracteriza porque puede llevar a bajar la temperatura de una manera rápida.
Una vez nosotros seleccionamos el tejido que queremos estudiar, lo ponemos en estos moldecitos y lo congelamos. Puede llevar la muestra a más o menos unos menos 60 grados centígrados, aunque lo ideal para hacer los cortes es que estén más o menos a unos menos 20 grados centígrados, ¿no? Entonces, vemos que estas son las temperaturas en las cuales podemos oscilar la temperatura acá adentro una vez está cerrada la ventanilla, ¿no? Entonces, aquí ponemos la muestra congelada. Para eso el corte tiene que estar en fresco, no tiene que estar fijado. Y esta cuchilla, pues como el tejido está congelado, pues se va a desplazar la muestra sobre la cuchilla y aquí va a aparecer el tejido en forma de acordeón. Y luego aquí lo recogemos y luego continúa el proceso de la coloración, porque esto es para técnica transoperatoria. No necesitamos hacer todo el procedimiento de la parafina, ¿no? Pero solo se los pongo aquí para que sepan que es un tipo de micrótomo, pero que no lo utilizamos para el procedimiento de parafina, ¿no? Entonces, bueno, así se coloca la muestra en micrótomo de Minot. Aquí tenemos la cuchilla. Esta es la cuchilla de alto perfil. Y recuerden que esto es lo que se va a deslizar sobre la muestra, ¿no? Entonces, esto se llama platina. La platina es el lugar donde fija la muestra, donde fija el tejido que queremos cortar. Y este es más o menos el acordeón que va apareciendo a medida va cortándose el tejido sobre la cuchilla. Y estos son los cortes. Aquí si nosotros medimos, más o menos tiene un grosor de unas 3 a 6 micras, ¿verdad? 7 micras, dependiendo qué tanto se haya configurado el micrótomo para los cortes, ¿no? Para el grosor de los cortes. Esto es un video solo para que, pues bueno, para que entendamos mejor esto, ¿verdad? Del procedimiento de la técnica del corte, ¿no? Solo para que veamos cómo se pone la cuchilla. Ahí se está colocando la cuchilla. Y bueno, este sería el portacuchillas. Luego la cuchilla se pone a este nivel. Ahí se tiene que sojar, ¿verdad? En esta ocasión, pues se aproxima el tejido. Ahí se está colocando la cuchilla de alto perfil, que es como una especie de navajita o de presto barba similar, pero diferente, con mejor capacidad de corte. Y vemos cómo se desliza la platina o el tejido y va apareciendo, obviamente, el acordeón a este nivel. Entonces, una vez este acordeón ya profundizó hacia el tejido que nosotros queremos estudiar, a través de pinzas histológicas o de brochas podemos levantarlo y lo colocamos sobre una lámina y podemos llevar este acordeón hacia el baño María para que se extienda y que quede aplanito, ¿no? El baño María usualmente es una solución que encontramos a una temperatura de más o menos 55 a 60 grados centígrados. Entonces ahí se va a extender el tejido y luego se va a recoger con una lámina y procedemos a colorearlo. Antes de colorearlo, se debe de quitar el exceso de la parafina y eso lo hacemos colocando las láminas que ya recogieron el tejido, las ponemos en un horno histológico, ¿ok? O un horno para técnicas histológicas. Este es un horno que usualmente tiene temperaturas entre 55 a 60 grados centígrados y que obviamente van a quitar el exceso de la parafina, lo van a barrer y solamente va a quedar el tejido, que es lo que nosotros queremos que quede en la lámina para proceder a la coloración. Entonces, para que nosotros coloreemos, pues necesitamos algo que se llama batería de tinción. Y pues para que nosotros podamos colorear correctamente un tejido, nosotros necesitamos volver a sumergirlo en silol, o sea que tenemos que aclararlo. Tenemos que rehidratarlo porque usualmente los colorantes son colorantes que están diluidos en agua. ¿Ok? Y utilizamos, obviamente, alcoholes, pero en este caso en grados decrecientes. Luego de colorearlo, tenemos que volver a deshidratarlo para, por último, volverlo a pasar en silor. O sea que esta batería de tinción consiste en una serie de frascos que permiten que se dé el proceso de aclaramiento, rehidratación, coloración, deshidratación y por último nuevamente el aclaramiento. Vean ustedes que la coloración lo que nos ayuda o lo que permite es que se pueda dar el contraste de las estructuras que nosotros necesitamos ver
desde el punto de vista histológico. Entonces, aquí está lo que les decía. Imagínense que estos son los frascos. El primer procedimiento que vamos a hacer es la aclaración. Ponemos la muestra en silol, usualmente son 2 frascos, en 10 minutos más o menos cada uno, ¿verdad? Esto puede ser en menos tiempo. Luego hidratamos o rehidratamos, alcohol al 100%, al 96%, al 80%, y luego, por último, agua destilada, ¿ok? Luego de hidratar, vamos a colorear y el primer paso que vamos a hacer es colocar la muestra en hematoxilina, que es el primer colorante que usualmente da una coloración azulada al tejido. Casi siempre se puede poner por 3 minutos, dependiendo, obviamente, em, qué tan concentrada se encuentra la hematoxilina, porque también puede variar entre 1 a 3 minutos, ¿no? Luego colocamos, después de haber coloreado con hematoxilina, lavamos con agua de grifo, luego con agua destilada. Por último, lo pasamos al siguiente colorante, que es el colorante que se llama eosina. La eosina también, pues usualmente unos 30 segundos, se puede dejar hasta 1 minuto, dependiendo qué tan rosado queramos dejar el tejido. Y por último, lavamos. Vean ustedes que esta es, es un paso dependiente de una sustancia acuosa, es decir, de agua, porque todo esto es a base de agua. Luego de teñir la batería de tinción, procedemos a deshidratar nuevamente. Ponemos en alcohol al 80, al 96% y luego en etanol al 100%. Aquí eliminamos por completo el agua, pero como tampoco nos interesa que la muestra tenga alcohol, entonces procedemos a incluir en silol. Ok, usualmente damos 2 pasos de silol de 10 minutos cada uno. Ahí puede estar pues mucho tiempo. Luego retiramos el tejido y dejamos que se seque a temperatura ambiente. Porque el silor es una sustancia volátil que a la temperatura ambiente, pues usualmente se va a evaporar, entonces va a quedar exactamente el tejido en seco, pero ya coloreado. Y luego de nosotros haber coloreado esta muestra, procedemos al siguiente paso, ¿no? Que más adelante se lo voy a ver. Los colorantes de rutina que usamos, ya les digo, son hematoxilina y eosina. Vean que la hematoxilina, vamos a ir mencionando estas técnicas y estas bases de la tinción. Vamos a ver que la hematoxilina es un colorante básico que se encarga de teñir sustancias ácidas, como por ejemplo las del núcleo de la célula, que es lo que más comúnmente vamos a teñir, que se va a ver, obviamente cuando ya lo tenemos combinado con la eosina, se ve morado, de esta forma. Y la eosina, que es un colorante ácido que va a teñir sustancias básicas, como el resto de los componentes de la célula, como por ejemplo el citoplasma de las células, ¿verdad? Y vemos estos son los resultados. Las células que vemos a este nivel, este sería el citoplasma, este es el citoplasma y este sería el núcleo. Entonces, esta es la eosina y esta es la hematoxilina. Luego vamos a hacer el montaje. Cuando ya se ha secado el tejido, entonces nosotros ponemos un aceite, ¿verdad? Perdón, una resina, que es una resina adherente. Eh, pues esta resina adherente dejamos que se disperse y le ponemos el cubre objetos, que es una laminilla de vidrio sumamente delgada que debe cubrir completamente el tejido, el espécimen que estamos queriendo poner, ¿verdad? Y más o menos queda de esta forma. Esta gotita de resina se tiene que dispersar completamente por toda la laminilla y evitar a que queden burbujas, porque si no eso va a quedar pues en forma de artefacto, ¿no? Y no queremos ver tejidos que estén pues alterados, ¿no? Siempre revisar la rotulación nosotros la hacemos idealmente el momento de que hacemos el corte, ¿no? El momento de que hacemos el corte para que no se pierdan las muestras de qué es lo que nosotros estamos observando. Y bueno, luego de revisar la rotulación, de que esté completo y que todo esté hecho, pues se procede a observar, ¿no? Aquí se mira más o menos cómo podemos identificar los tejidos. Aquí está el tejido cortado y este es el bloque de parafina. Igual esto es lo que vemos acá, ¿no? Aquí vemos las láminas ya cortadas y los tejidos que podríamos observar por microscopía. La técnica de la congelación, pues es algo similar. En este caso, la cirugía se está dando, se está llevando a cabo y pues se encuentra alguna lesión de dudosa procedencia y se sospecha, por ejemplo, que es un cáncer. Entonces se toma una muestra de esa lesión y se tiene que enviar a estudio inmediato para definir qué es lo que se va a hacer con ese paciente. Porque si es un tumor, por ejemplo, y es un tumor maligno,
hay que determinar la cirugía y expandir una cirugía más amplia. Si es un tumor benigno, con solo quitar el tumor, pues no hay ningún problema, ¿verdad? Entonces, en teoría. Entonces, por eso tiene que darse una técnica que tenga que ser mucho más rápida, porque no podemos tener a un paciente abierto todo un día. Por ejemplo, nosotros habitualmente damos un resultado entre 15 a 20 minutos para que obviamente se apresure el procedimiento de la cirugía y pues se pueda dar el manejo adecuado. Entonces, la técnica de la congelación es la técnica por la cual se hacen los procedimientos transoperatorios o las biopsias transoperatorias, como les había mencionado anteriormente. Y para este procedimiento ocupamos el criostato, ¿ok? Recuerden que este es el criostato. Es un tipo de micrótomo, de hecho adentro tiene micrótomo de Minot, esta de aquí sería la cámara fría, este es el pedal, ¿verdad? O la manilleta que nos ayuda a mover la muestra sobre la cuchilla. Y bueno, usualmente esta técnica de la congelación la utilizamos para las consultas de biopsia, determinar si son benignas o malignas. También nos ayuda a determinar si hay o no bordes quirúrgicos que están comprometidos por un tumor o pues determinar, por ejemplo, o utilizar esta técnica de la congelación para algunos estudios de biología celular, como principalmente la inmunofluorescencia para hacer los estudios de fluorescencia, ¿verdad? A través de microscopio de fluorescencia. Bien, las limitantes de la técnica de congelación usualmente es que ocurre alteración a nivel de la citología y de la arquitectura de los tejidos y esto puede conllevar a pensar de que ciertos tejidos puedan tener cierto grado de atipia. Nosotros llamamos atipia cuando se ven alteradas las estructuras citológicas normales. Claro, nosotros debemos de conocer este concepto porque es sumamente importante. Sin embargo, puede llegar a ser un poco problemático en los casos en los cuales realmente exista atipia en las células y pues que podamos cometer un error diagnóstico al momento de decir que sea un cáncer o no. Pues también estas técnicas de la congelación nos ayuda, o mejor dicho, tiene limitantes por la formación de algunos artefactos y también puede desempeñar, o mejor dicho, tiene la limitante de que tiene un desempeño un tanto bajo para algunos procesos neoplásicos, principalmente si son procesos hemorrágicos o si son procesos eh, que tienen demasiada necrosis, ¿no? Entonces a veces son un tanto difíciles, pues son limitantes y estas las tiene que conocer el cirujano, que es el que está operando, y que muchas veces pues puede llevar a errores diagnósticos, que no es lo ideal, pero pues esto puede ocurrir. Por todas estas limitantes y por otros datos más que no voy a mencionar hoy, vamos a decir de que la técnica de la congelación nunca va a reemplazar la biopsia convencional a través de la técnica de la parafina que ya mencionamos. Por esta forma, o por este motivo, vamos a decir que siempre después de una técnica de congelación se tiene que hacer un estudio histológico a través de técnica de la parafina. Es decir, la muestra que se obtuvo después de haberse cortado a través de esta técnica de congelación se va a meter en formalina y va a llegar todo el proceso que vimos anteriormente hasta que se ve, ¿verdad? Entonces, por eso nunca va a reemplazar la técnica eh, de la parafina, que fue la que ya vimos, ¿no? Entonces, esta técnica de la congelación, pues va a definir qué es lo que va a ocurrir en ese procedimiento quirúrgico en el cual tenemos a este paciente, ¿no? El procedimiento es sencillo, pues una vez obtenida la muestra, usualmente la congelamos el tejido, usualmente se coloca, perdón, en una solución criostática fijadora. Eh, Luego se pone en un medio de inclusión. Este medio de inclusión usualmente es una solución acuosa, que es viscosa, medio gelatinosa. Se llama alcohol polivinil y obviamente el polietilenglicol, que usualmente la conocemos con el nombre de OCT, y que esto ayuda a estabilizar el tejido y a que el tejido se congele en forma de bloquecito. Luego de haber congelado la muestra, se procede a hacer los cortes tisulares, usualmente con un micrótomo de Minot que está en una cámara, que ya dijimos que es el criostato, a una temperatura aproximada entre -20 a -50 grados centígrados. Y luego estos cortes, que también van apareciendo en forma de acordeón, se transfieren a la lámina e inmediatamente esa lámina se seca y se procede a colorear.
El proceso de del secado de la lámina pues no es necesario porque si no nos puede dar más artefactos en el tejido, entonces inmediatamente la podemos colorear, ¿verdad? A través de la batería de tinción que únicamente va a requerir tinciones acuosas y por último pues alcoholes. Entonces aquí lo vemos, ¿verdad? Vemos cómo va ocurriendo el corte en la cámara fría. Aquí más o menos cómo quedó el tejido ya una vez puesto en la lámina. Usualmente son tejidos como muy pequeños en los que se observa. Y vemos que sí hay alteraciones en estructura y en la arquitectura, en la citología, en la morfología. Por ejemplo, este es un corte histológico de un riñón hecho a través del estudio de la técnica de la parafina. Y este es un corte histológico que vemos con la técnica eh, de la congelación, ¿no? De estos cortes del criostato. Entonces vean ustedes, comparen, ¿verdad? Aquí vemos menos celularidad, la arquitectura de las células de los túbulos renales está completamente alterada, así como a nivel del glomérulo renal, que es este que vemos acá, y lo comparamos con este que está acá, ¿verdad? Solo para que vean que sí realmente hay problemas a nivel de la creación de esto, ¿verdad? Y la interpretación, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, este es un corte histológico que vemos con la técnica de la parafina y este es un corte histológico obtenido a través de la técnica de la fijación. Vean ustedes que la definición de las células es más vaga en este corte, es decir, no se mira tan bonita como en este. Entonces podría darnos malas interpretaciones al momento de hacer reportes de los estudios histológicos. Bueno, entonces hasta aquí hemos visto dos técnicas importantes y me interesa que estudiemos un poco los fundamentos de las tinciones para, pues obviamente para estas biopsias que hemos mencionado hasta ahorita. Entonces vamos a ver un poco de los fundamentos de la coloración y para esto hay que recordar que hay dos colorantes importantes, ¿verdad? Que es la hematoxilina y la eosina. Recuerden que la hematoxilina es un colorante o es un colorante que da una tinción azulada o violácea. Y la eosina pues da una coloración un tanto más rosada o rojiza. Y lo vamos a ir viendo a continuación. Entonces, la eosina, vamos a decir que es una sustancia química que normalmente tiene cargas negativas. Así que porque tiene cargas negativas, vamos a decir que es un colorante ácido. ¿Okay? Y esto no lo olviden, por favor. En el caso de la hematoxilina, como es un colorante que tiene usualmente una carga intermedia o una carga más positiva, vamos a decir que es un colorante básico o intermedio, ¿verdad? Por eso lo llamamos colorante intermediario básico, que usualmente une tejido anilina, ¿verdad? Es una forma de decirlo. Y esta hematoxilina, ojo, es sumamente importante que sepan que reacciona con los componentes aniónicos, porque si estamos hablando de que es una sustancia química que tiene carga positiva, entonces va a reaccionar con componentes aniónicos de la célula, es decir, que tienen cargas negativas. ¿Ok? Esto es un fundamento sencillo que tienen que recordar de química general, que el positivo usualmente atrae al negativo, ¿no? No como, por ejemplo, dos cargas que sean iguales, pues obviamente se van a dispersar, se van a alejar. Pero como estas dos cargas se complementan, entonces la hematoxilina se une a las cargas negativas de algunos componentes aniónicos celulares y extracelulares, es decir, tisulares. Aquí les doy algunos ejemplos y estos son los que menciona Ross, por ejemplo, los grupos fosfatos que encontramos a nivel de los ácidos nucleicos. ¿Ok? Si recuerdan, los ácidos nucleicos son el ADN y el ARN. También hablamos de algunos grupos que se llaman grupos sulfato, que los encontramos a nivel de los glucosaminoglicanos de la matriz extracelular. Y en algunas proteínas encontramos grupos carboxilo, y estos grupos carboxilos también adhieren hematoxilina. Por lo tanto, estos componentes celulares y extracelulares se van a teñir con hematoxilina y entonces le van a dar o le van a conferir una coloración que se llama coloración basófila. Por eso decimos que la hematoxilina
determina la basofilia de un tejido, ¿ok? Cuando hablamos de basofilia, hablamos de esa coloración que se mira más morada, que se mira más azulada en un tejido. Mientras que la eosina le confiere una coloración o determina lo que conocemos con el nombre de eosinofilia, ¿ok? Eosinofilia en un tejido, es decir, la coloración que se mira más rosada. Y aquí vemos algunos, siempre hablando de estos colorantes básicos, vamos a ver que, bueno, estos colorantes básicos estudian grupos catiónicos que encontramos en las macromoléculas y dependiendo del pH de cómo nosotros encontremos estas moléculas, pues podemos ver que se pueden ionizar estos tipos de moléculas. Por ejemplo, cuando tenemos pHs que son altos, usualmente se ionizan los tres grupos que ya mencionamos. Si tenemos pHs que son neutros o ligeramente ácidos, más o menos entre 5 a 7, pues vemos que los grupos sulfatos y los grupos fosfato pues se van a ionizar, principalmente a nivel de glucosaminoglicanos y los ácidos nucleicos. Y cuando tenemos pH bajos, usualmente lo que se va a ionizar son los grupos sulfato, ¿verdad? De los ácidos nucleicos. Existen varios colorantes básicos. Estos son algunos ejemplos que les puedo dar. Por ejemplo, el verde de metileno, ¿verdad? El azul de metileno, la pironina G y el azul de tolueno. Entonces son algunos ejemplos de colorantes básicos que pueden tener estas mismas formas de colorear estos grupos catiónicos a nivel de, obviamente, el fundamento de la tinción. Entonces, estos colorantes básicos van a ayudarnos a observar esta coloración más violácea o más morada, por decirlo así, o azulada en algunos tejidos. Por ejemplo, podemos ver la cromatina del núcleo o el nucleolo de la célula, que usualmente está constituida a base de ADN o ARN. El ARN, por ejemplo, de los ribosomas, que se adhiere a la membranas del retículo endoplásmico rugoso, y lo vemos aquí, por ejemplo, a nivel de esta estructura que se mira basófila, que se llama ergastoplasma. El ergastoplasma es retículo endoplásmico rugoso, es lo mismo. Y vemos, por ejemplo, a nivel de la matriz extracelular, esta parte que se mira un poco más morada, que es parte de la matriz extracelular de, por ejemplo, esto que es del cartílago, ¿no? Son algunos ejemplos de cómo se miran los colorantes básicos en los cortes que vamos a observar. Los colorantes ácidos, entonces, estos van a reaccionar con grupos catiónicos de los grupos aminos ionizados de las proteínas. Este es el fundamento básico. Esto es lo que hace la hematoxilina y esto es lo que hace la eosina. Y aquí es cuando ya tenemos ambos unidos. Vean cómo cambian estos colores. Entonces los colorantes ácidos usualmente van a teñir membranas intracelulares porque están constituidas o están hechas a base de lípidos y de proteínas que usualmente no captan hematoxilina. Entonces membranas intracelulares. ¿Qué ejemplos de membranas intracelulares tenemos? Tenemos, por ejemplo, mitocondrias, retículo endoplásmico liso, vesículas de fagocitosis, como por ejemplo endosomas, podemos tener incluso lisosomas, ¿verdad? A pesar de que tienen componentes ácidos intracitoplasmáticos. También podemos colorear algunas fibras intracelulares, conocidas con el nombre de filamentos citoplasmáticos, de lo que conocemos con el nombre de citoesqueleto. También podemos ver algunas fibras extracelulares, como por ejemplo las fibras de colágeno, que se pueden observar claramente. Aquí vemos estas, por ejemplo, son escasas, pero en este nivel las podemos identificar. Entonces, bueno, hasta aquí terminamos la clase del día de hoy. Mañana vamos a continuar con algunos ejemplos de otras técnicas de tinción y vamos a terminar la clase con la parte de citología. Entonces, si tienen alguna duda o comentario, me la hacen llegar a través de la plataforma o por un mensajito. Estamos entonces en contacto. Hasta luego.